Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Captura de militar de orden público por crímenes postelectorales lleva a las Fuerzas Armadas a crear equipo legal de defensa. Fiscales prueban que ex primera dama sí era funcionaria pública. Defensa lo niega y Lobo Sosa dice que por error se pagó colegiaturas con fondos públicos. UFESIC amplía delitos en el caso Gualcarque e inicia audiencia de imputados con evacuación de pruebas. David Romero se atrinchera en Radio Globo, dice no se entregará a la justicia hasta que no se resuelva una resolución emitida por la CID. Corte de Apelaciones rechaza amparo a favor de David Romero que buscaba suspender la orden de captura. Colegio de Periodistas pide despenalizar delitos contra el honor, pero reitera que libertad de expresión no es absoluta y conlleva responsabilidades ulteriores ante abusos. Diputados y vieja guardia liberal busca que expresidentes Flores y Micheletti tercien en crisis interna en búsqueda de unidad. Fricciones entre presidente Hernández y expresidente Lobo están al rojo vivo y evidencian fraccionamiento en el nacionalismo. En picada confianza hacia los tres poderes del Estado y ciudadanos creen que policía, militares y policía militar son corruptas. Estados Unidos niega entrada a su país a exmagistrada de Guatemala y su familia por corrupción. Y España dice no pedirá perdón a México. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 25 de marzo. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Este día el periodista David Romero, que se encontraba prófugo para evitar la ejecución de una orden de captura en su contra, se presentó a Radio Globo amparado en los argumentos de su apoderado legal que el Poder Judicial había emitido un recurso para suspender la orden de captura, situación que no se confirmó. La policía llegó al sitio a ejecutar la captura sin lograr el objetivo al sustentar Romero y su defensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID solicitó al Estado de Honduras suspender la ejecución de la sentencia condenatoria contra el periodista, acusado de difamación y sentenciado a 10 años de cárcel. A esta hora, el comunicador se encuentra atrincherado en la radio a la espera que la Procuraduría tramite la resolución de la CID que pide medidas cautelares para el comunicador. Así lucía el rostro del periodista David Romero Elner, lleno de lágrimas, como una antesala a la ejecución de orden de captura emitida el pasado 14 de marzo a 10 años de cárcel con 8 meses por 6 delitos de difamación en contra de la exfiscal Sonia Inés Gálvez. La semana pasada Romero se declaró prófugo y desde la clandestinidad emitía declaraciones en su medio de comunicación. Este lunes, el periodista acudió con normalidad a dirigir su programa de radio junto con su esposa Lidiet Valladares. Minutos más tarde, el director de la DPI, Rommel Fernández, junto con otros agentes, se apostaron en las instalaciones de la radio que él dirige para cumplir con la orden de captura. El juzgado la libra y tengo que cumplirla. Una orden de captura. Así funciona la legalidad. El juzgado me envía una orden ordenándome ejecutarla y es lo que estoy haciendo en este momento. Sí. Tiene que hacerse efectivo. Claro, porque si no yo estaría incumpliendo. En medio de un ambiente de incertidumbre para el comunicador y su familia, este aseguró no sentir temor y aprovechó el momento para despedirse de sus familiares, asegurando además que él era un hombre inocente, no un delincuente. Yo le dije a mi esposa, estoy dispuesto a sacrificar mi amor, le digo. De todas maneras ya era un sacrificio el estarme viendo en la clandestinidad con ella y con mis hijos. No saben ustedes todas las vicisitudes que se vive por andar en la clandestinidad. Yo les digo, no me voy a escapar. No voy. Si me vine es porque no iba a andar huyendo más. Dar la frente, dar la cara. Solo los delincuentes huyen. Solo los delincuentes huyen, compañero. Romero decidió entregarse a las autoridades al culminar su programa de radio a las 4 de la tarde de este día.
pero las personas ahí presentes se lo impidieron. Minutos después, representantes de los derechos humanos se apersonaron al lugar leyendo una solicitud emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al Estado de Honduras para suspender la ejecución de la sentencia condenatoria. Este día la Comisión ha tomado a bien resolver a favor. En ese sentido, ha solicitado al Estado de Honduras que suspenda la orden de captura contra el periodista. Si el Estado de Honduras captura en este momento al periodista, estaría cometiendo hechos internacionalmente ilícitos y en ese sentido tendría una responsabilidad internacional. Una solicitud que, de no ser ejecutada, traería serias consecuencias para el Estado de Honduras, según este defensor de los derechos humanos. Si no se ejecuta la orden que la Comisión Interamericana ha dicho de que no se capture a don David Romero Elner porque corre riesgo su vida, es un mandato claro frente a un Estado democrático que no está funcionando, un supuesto Estado democrático en el país. El apoderado legal del periodista David Romero, junto con la esposa del comunicador, acudieron a la Procuraduría General de la República para que la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fuese recibida. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna. Y eso ayuda porque la Comisión Interamericana es preciso en lo que está diciendo, que el Estado de Honduras suspenda la ejecución de esta sentencia. Y el Estado de Honduras debe de darle cumplimiento a la misma. Y fuimos a la Procuraduría, pero ahí no nos atendió nadie, dijeron que ya todos se estaban saliendo y no nos dio ninguna explicación. Horas más tarde, Romero Elner confirmó que no se entregaría a las autoridades y esperaría que la solicitud sea recibida por la Procuraduría General de la República y tenga la resolución debida. No nos vamos a entregar. Última hora. No nos vamos a entregar simple y sencillamente porque el Estado de Honduras no quiere cumplir hasta ahorita esa resolución. El comunicador continúa encerrado en las instalaciones de su medio de comunicación ubicado en el Boulevard Morazán, junto con sus familiares y seguidores. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán señaló en la cuenta de Twitter del Poder Judicial que, tras analizar los elementos argumentados, declara inadmisible la acción de amparo presentada por los abogados del periodista David Romero Elner. La defensa del periodista presentó dicha apelación el pasado miércoles 20 de marzo. De este modo, la Corte de Apelaciones deja firme la orden de captura en contra del comunicador social. En relación a este caso del periodista David Romero, el Colegio de Periodistas de Honduras, a través de su cuenta de Twitter, se refirió asegurando que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y conlleva responsabilidades ulteriores cuando dañan el honor de personas, perjudican la moral pública, la seguridad nacional y la salud pública, e indica que este ente está en contra de encarcelar periodistas por delitos contra el honor. Ya en los próximos minutos tendremos un resumen de lo que ha manifestado el secretario de Gobernación en relación a este caso, que es potestad del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo, ha manifestado este secretario de Estado. Vamos a tener los detalles en los próximos minutos. Antes, Gabriela Andino está con el periodista David Romero Elner. Hay dos aspectos importantes, Romero. Primero, tu valoración sobre esta decisión de la Corte de Apelaciones de rechazar el amparo que ha presentado tu abogado. Segundo, esto que está diciendo el secretario de Gobernación, que ante la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se suspenda la ejecución de la condena condenatoria, esto es decisión del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Adelante, Gabriela, con David Romero. De inmediato, licenciado Renato, conocemos pues la respuesta del periodista David Romero Elner sobre esta pues determinación de la Corte de Apelaciones. Buenas noches. Buenas noches, gracias, saludos a Renato, ahí en cabina, en el estudio. No, es que el ministro de Gobernación no deja de tener razón. Esa no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial, casualmente de eso se trata. Pero es una responsabilidad del Estado y el Ejecutivo no está ausente de lo que es el Estado.
O sea, a nosotros la Corte Interamericana de Derechos Humanos es explícita y directa, que se suspenda. ¿Por qué, Renato? Te voy a explicar por qué, Renato. Porque han actuado con picardía aquí en Honduras. El 1 de marzo, la Corte Interamericana le envió nota a la Procuraduría. La Procuraduría le solicitó información del expediente al Poder Judicial y lo ocultaron. No dijeron nada. Lo mantenían oculto, no sé por qué. Hoy, frente al hecho concreto, donde me vengo a entregar, que sé que voy directamente a la cárcel, de emergencia, la Corte Interamericana se molesta. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Ya hemos solicitado información. Entonces, sin conocer más datos del Estado de Honduras, porque el Estado de Honduras los retrasó, los ocultó, entonces mandaron de emergencia la resolución de la Corte Interamericana, encaminada a obligar al Estado de Honduras, porque es obligación del Estado de Honduras, porque es una resolución que trasciende más allá del derecho interno y mucho más allá de la Constitución de la República. Es derecho internacional y le obliga entonces a la Corte a que inmediatamente suspenda. Hoy la Procuraduría, eso de las 6 de la tarde, tengo entendido, no chequeé bien el documento, le envió comunicación al Poder Judicial, que es correcto, no tienen por qué mandarle al ministro de Gobernación, al Poder Judicial, para que el Poder Judicial ordene de inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública y a todos los órganos de investigación del Estado que suspendan la orden de captura, que no se me capture. Eso le está diciendo. Y también le está diciendo al sistema judicial, párenla. Se lo mandan al juzgado de ejecución. Yo no sé cuánto va a tardar en llegar esta comunicación, ya está lista. Tienen que hacerlo, Renato, es una obligación. Mira, Renato, tú eres muy estudioso. Te invito para que tú revises la historia y te vayas a esa resolución de la Corte Interamericana. Ya está puesta en el portal de ellos. Y la revises, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Es un precedente histórico. Y si algo va a servir mi causa, Renato, que sea para eso. Que a partir de este momento todos los periodistas en el mundo que se vean afectados por situaciones de estas u otras hagan uso de esa resolución de la Corte Interamericana de Justicia, Internacional de Derechos Humanos, para que se las apliquen a otros casos similares o peores que los míos. Para eso va a servir, así como nosotros hemos quedado tomando como ejemplo el caso de Argentina, el caso de los chilenos, el caso de Costa Rica, pues que el caso de Honduras, este caso de David Romero también sirva para eso, Renato. Y importante también consultar el escenario para las próximas 36 horas, teniendo en cuenta que la Corte de Apelaciones declara inadmisible el amparo que se solicitaba para frenar su detención. Es una torpeza y una exhibición más de que no estamos frente a un Poder Judicial independiente. El viernes anterior nosotros presentamos un amparo. Y hay que estudiar un poquito más el derecho. El amparo fue aceptado. Si fue aceptado es porque iba con la mejor argumentación. Si no hubiese ido bien documentado, inmediatamente la Corte lo rechaza. Lo aceptaron. ¿Cómo es posible que 3 días después viene la Corte de Apelaciones y lo declara inadmisible? Y entonces, ¿para qué lo aceptaron? Cualquier cosa hubiesen argumentado, pero menos la inadmisibilidad, como lo hicieron hoy, porque los pone al descubierto, los desnuda como simples borregos, como mediocres, como gente que le agacha la cabeza al Poder Ejecutivo, que reciben órdenes, que no son independientes. Eso es lo que queda evidenciado con esta resolución de la Corte de Apelaciones. Es lamentable porque es el Poder Judicial, y yo lo que aspiro, y es una lucha, es tener un poder judicial independiente, libre, soberano, que pueda tomar decisiones a conciencia y no porque se las impongan. ¿Qué hará usted ahora después de esto? No, yo aquí duermo, esta noche aquí duermo en esta radio, aquí me quedo durmiendo, a esperar a ver qué hacen las autoridades con la esperanza y la convicción que mañana el escenario es otro, y que van a cambiar, entonces que mañana podría haber ya una resolución definitiva para que suspendan esta orden de captura. Muchísimas gracias al periodista David Romero Elner. Él se encuentra en las instalaciones de su radio. Afuera, un fuerte contingente policial que está resguardando la zona. Vamos a estar nosotros pendientes de cualquier información que se derive de este punto de la capital. Renato, volvemos con ustedes.
Es el tema de este martes en Frente a Frente aquí por Canal 5, El Líder. La libertad de expresión, la libertad de prensa. Mañana a partir de las 7 horas, antes a las 5:45, TN5 Matutino. Vamos a la primera pausa comercial. Al regresar con el noticiero Líder, el Ministerio Público presenta pruebas que indican que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla sí era funcionaria pública. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿debe el Estado hondureño aceptar la solicitud de la CID para suspender la sentencia condenatoria en contra del periodista David Romero? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Este lunes, en la continuidad del caso Caja Chica de la Dama, el Ministerio Público presentó pruebas que indican que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla sí era funcionaria pública, votando así la tesis de la defensa que niega este aspecto. Y el expresidente Lobo dice que su esposa se equivocó al girar cheques con fondos públicos para pagos de colegiatura privada, entre otros. El Ministerio Público logró acreditar este lunes la condición de empleada pública de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila al incorporar dos medios de prueba documentales: nota certificada de recursos humanos de Casa Presidencial y nota certificada de la Unidad de Operaciones del INJUPEN. El cargo de primera dama en ninguna estructura de la administración pública existe, ¿verdad? Eso siempre esta defensa lo ha mantenido como tesis. Doña Rosa no es funcionaria pública. Esa es la tesis que quiere sustentar el Ministerio Público, pero si usted busca en administración pública, el despacho de la primera dama no existe legalmente hablando. De manera particular, el INJUPEN hace constar que la ex primera dama registra cotizaciones de 5.600 lempiras mientras desempeñó el cargo de primera dama periodo 2010-2014, cotizaciones que según la planilla sumaron 268.240 lempiras. Al final va a venir un testigo TP1 y la pericia del Ministerio Público, que es la parte más fuerte, donde tenemos que enfrentarnos con nuestras propias pericias y probar que cualquier recurso que tiene el señor Mauricio Mora es de ilícita procedencia. Este lunes se evacuaron 19 pruebas documentales del Ministerio Público, entre estas dos cheques que la ex primera dama libró en 2015 de los 12.272.051 lempiras con 42 centavos, que de la cuenta de su despacho pasó a cuenta personal número 6534-603, asimismo contratos laborales de los acusados Manuel Mauricio Mora Padilla y Saúl Fernando Escobar Puerto. Cuando ella se da cuenta del error, que sumaban algunos cheques que había emitido, más el último que fue cuando se dio cuenta que era un cheque grande, entonces viene ella inmediatamente, deposita esa cuenta, le dice al oficial, trasladame de mi cuenta, de la que yo pensé que estaba girando, traslademe 885.000, algo así como que apenas más de cerca de 900.000 lempiras a esta cuenta, porque me equivoqué en la emisión de cheques, por eso fue. El juicio por el caso Caja Chica de la Dama continuará mañana con evacuación de prueba documental. Para la próxima semana el tribunal agendó la evacuación de pericia de la perito Bessie Raudales, así como la declaración del testigo protegido denominado TP1. Siempre con información judicial, un tribunal anticorrupción inició hoy la audiencia de declaración de imputados en el caso Gualcarque, presentados por la OFESIC y la Maxi. Amplió el requerimiento por un delito más de fraude, en donde se empezaron a evacuar los primeros medios de prueba de un total de 98, por lo que la audiencia seguirá este martes.
Un juzgado en materia de corrupción desarrolla a partir de este lunes audiencia de declaración de imputado en el caso fraude sobre el río Hualcarque, donde la UFESIC Maxi peticionó para incorporar un nuevo delito de fraude. En base a la calificación del delito con los mismos hechos, es decir que lo presentado en el requerimiento fiscal y ratificado en audiencia de declaración de imputado, siendo estas las mismas pruebas para que se amplíe el delito de fraude. En esta línea de investigación, la UFESIC Maxi acusa a 16 personas, exfuncionarios, personas naturales y jurídicas, por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, fraude, falsificación de documentos y negociaciones incompatibles con la función pública. Y respondo por mis actos. Yo se lo aseguro que al final de esta historia van a confirmar la inocencia nuestra. Que no hay un solo lempira, no hay un solo fraude. La Junta Directiva nos autorizó a firmar unos contratos, esos contratos son correctos, así que no sé qué están buscando con este tipo de acusaciones. En la audiencia de declaración de imputados se evacuó buena parte de la prueba fiscal y mañana se continuará en esa línea donde las defensas privadas esperan su turno para rebatir los argumentos obtenidos en su investigación por la UFESIC Maxi. Definitivamente el ampliar a la hora de la audiencia inicial violenta una garantía constitucional que es el derecho de defensa. Las defensas vienen preparadas para un delito, no para la ampliación. Al ver la conclusión de la auditoría financiera que presenta la Fiscalía, vemos que, y según lo que ellos esgrimen, es que hubo un fraude de 390.000 lempiras. En este consorcio de participación que hubo en relación a todo el trámite administrativo para el otorgamiento del contrato para venta de energía a la ENE por parte de la empresa DESA, participaron una serie o una cantidad de personas que, si vemos en su contexto y dividimos ese supuesto fraude que dice la Fiscalía de 390.000 lempiras, estaríamos ante un supuesto beneficio de 10.000 lempiras. El caso fraude sobre el río Hualcarque es el 9º presentado por la UFESIC Maxi ante la autoridad judicial competente, una acción conjunta que afianza el compromiso de impulsar la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas del Estado de Honduras. La captura de un sargento de la Policía Militar de Orden Público implicado en los crímenes postelectorales de 2017 no fue un proceso fácil. Ante la resistencia de la Comandancia de la Policía Militar de Orden Público en entregarlo, tuvo que llegar la Fiscalía de Derechos Humanos para hacerle ver que debía acatar la orden judicial en una estira y encoge de más de 5 horas, mientras las Fuerzas Armadas ha conformado un equipo legal para defender este y otros efectivos que pudieran salir implicados. El portavoz del Ministerio Público informa que para poder hacer cumplir la orden de captura del sargento segundo de la Policía Militar Denis Cáceres fue necesaria la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Tenemos que determinar que aparte de los fiscales de delitos contra la vida, también se tuvo que movilizar a fiscales pertenecientes a la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿verdad? Para poder hacer ver a las autoridades de esta unidad militar que era necesario que se entregara a esta persona que era requerida por la justicia. Telenoticias conoció que el requerimiento fiscal con orden de captura estaba definido para el sábado por la noche. La misma no se cumplió porque el comandante del 3er Batallón Militar en San Pedro Sula se negó a acatar la orden judicial. Los agentes de la ATIC solicitaron refuerzos y la presencia de fiscales de derechos humanos para levantar un acta sobre lo ocurrido. Fue hasta el domingo por la mañana, luego de horas intensas de negociaciones, que entregaron al implicado por asesinato. El general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Luis Alonso Maldonado, indica que la justicia avanza con la captura del sargento Denis Cáceres. Es un buen indicio para la justicia, es un buen indicio también para demostrar de que las Fuerzas Armadas no ocultan a nadie, y también para demostrar de que están abiertos todos los mecanismos para la investigación de donde proceda, del Ministerio Público, de otra instancia, al interior de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas no se habla de captura, sino la entrega del uniformado a los operadores de justicia para cooperar en el proceso de investigación. Se nombró un equipo de abogados para ser veedores del debido proceso. Que hay un equipo de abogados nombrados
por el señor jefe de Estado Mayor Conjunto, mi general René Orlando Ponce Fonseca, a efecto de que se le garantice a los miembros de las Fuerzas Armadas el debido proceso. Por su lado, el procurador de los derechos humanos, José Mairena, indica que la captura del sargento segundo afecta la imagen de los castrenses. La imagen del ejército pues no ha mejorado, sino que simple y sencillamente cada vez se va deteriorando, una por la represión y la otra por la intervención en actos que realmente están estrechamente vinculados hasta con la corrupción. El Ministerio Público acusa al militar Denis Cáceres por el asesinato del ciudadano David Octavio Quirós en Guacamaya, Cortés. En la audiencia de declaración de imputado, el juez que lleva el caso dictó detención judicial. El sargento Denis Cáceres se convierte en el segundo detenido por los acontecimientos postelectorales. Ya en el pasado, un clase 3 de la Policía Preventiva había sido presentado ante los tribunales de justicia. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Sobre este tema, para el próximo viernes se programó la audiencia inicial en la causa que se instruye contra Denis Omar Cáceres, sargento segundo de la Policía Militar, capturado este domingo en el batallón de la Policía Militar, por el batallón de la Policía Militar en Chamelecón, por el asesinato de David Octavio Quirós, quien participaba en una manifestación postelectoral el 15 de diciembre en la aldea La Guacamaya, en Villanueva. Tras una audiencia de declaración de imputado, al efectivo se le dictó detención judicial. El requerimiento contra este elemento es el tercero que se interpone contra efectivos de cuerpos de seguridad relacionados con denuncias de hechos suscitados luego de las manifestaciones electorales. El comisionado nacional de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, expresó hoy que es importante la captura del sargento de las Fuerzas Armadas, Denis Omar Cáceres, para esclarecer las muertes postelectorales, pero urgió la necesidad que los entes de investigación tengan mayor celeridad en los casos. Pero sí es bueno llamar la atención de una mayor celeridad en este tipo de diligencias para no dar la sensación de impunidad, que es lo que está prevaleciendo en la percepción de la comunidad nacional. Los informes del CONADE indican que 31 personas, entre civiles, militares y policías, fallecieron en los acontecimientos después de las elecciones de noviembre de 2017. Dijo que hasta el momento la impunidad sigue reinando cuando los casos están en investigación, pero sin ninguna conclusión en los tribunales. Más adelante aquí en el noticiero líder, liberales del paraíso dan lección de unidad a propios y extraños. Pero antes, desde hace 1 año y medio, inició operaciones en Choloma, Cortés, el refugio de animales rescatistas de corazón, un albergue con espacio para rehabilitar y dar en adopción a unas 200 mascotas que funciona gracias al voluntariado de jóvenes y donaciones de empresas y amantes de los animales. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Cuidar y atender 83 animales no es nada fácil, pero es la labor que hacen a diario en el Refugio Rescatistas de Corazón, un albergue situado en Río Blanquito, Choloma, Cortés, que acoge y trata con respeto a los animales que otras personas han abandonado irresponsablemente. Rescatistas de Corazón nació en el deseo de 5 jóvenes. El 15 de octubre del 2015 nos unimos un grupo de amigos para ayudar a animalitos en condición de calle, y así fue como fuimos avanzando, y hoy tenemos un refugio con 69 perros, 11 gatos, 2 caballos y un cerdo. El refugio opera gracias al apoyo de personas e instituciones de buen corazón, y su principal objetivo es fomentar la adopción y dar una nueva oportunidad a los animales para que tengan un nuevo hogar y puedan ser felices. Nuestro objetivo es rescatar, rehabilitar y dar en adopción animalitos que se encuentran en condición de calle. O sea, esos animalitos que las personas han abandonado, esos animalitos que usted mira en la calle, ese es nuestro compromiso y esa es nuestra responsabilidad. Rescatistas de Corazón cuenta con 22 voluntarios que realizan labores de limpieza, cuidado y recreación de los animales provenientes de todo el país. Nos pueden escribir al 9743-0308 o al 3144-5898 o buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Refugio Rescatistas de Corazón HN. Pueden escribirnos y adicionarse al voluntariado. En los próximos meses el albergue contará con un espacio recreativo para que los animales puedan pasear o anden libres.
La labor de rescatar, rehabilitar y dar en adopción animales no sería posible sin el apoyo de personas que día a día suman voluntades, dejando una huella de amor en la vida de estas mascotas. Pedro González, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Les recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Debe el Estado hondureño aceptar la solicitud de la CID para suspender la sentencia condenatoria en contra del periodista David Romero? Tiene dos opciones, A sí, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del café es presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural. El precio del café fue presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural. Aquí iniciamos nuestra ruta TN5. Acompaña a TN5 durante su recorrido por 11 de las mejores rutas turísticas de nuestra bella Honduras. Disfruta de la belleza del paisaje y sé parte de la aventura junto a nuestros reporteros. Y haz que este verano sea inolvidable. La ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La apertura de una oficina comercial de Honduras en Jerusalén es solo el preámbulo para el traslado de la embajada de Tel Aviv hacia esa ciudad como parte de los compromisos gubernamentales con Israel y Estados Unidos, consideran los expertos en relaciones internacionales. La apertura de una oficina comercial de Honduras en Jerusalén, dice este experto en materia internacional, no es más que el primer paso para tomar la decisión política de trasladar definitivamente la embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, capital de Israel. Es innegable que se va a trasladar la embajada de Honduras a Jerusalén. Lo único que están haciendo es dilatando el proceso y seguramente haciendo más negociaciones, pero que la van a trasladar tarde o temprano, la van a trasladar. Pérez insiste que con ello se deja clara una dependencia hacia los Estados Unidos. Después de Estados Unidos y Guatemala, pues es una muestra de la dependencia con Estados Unidos y la falta de una política exterior clara, porque no está actuando en función del país, está actuando en función del interés del gobierno, no de todo el país. Este ex canciller de la República dice que el gobierno hondureño va con cautela, a diferencia del gobierno guatemalteco, que en mayo del año pasado trasladó de un solo su embajada a Jerusalén, momento en el cual anunció que habría un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Puede que parte de esa cautela sea no trasladar la embajada de forma inmediata, abrir una oficina comercial, porque el abrir la oficina comercial en sí mismo no es negativo. Es decir, tiene muchas cosas positivas. Israel ha dicho que abrirá una oficina de cooperación, ¿verdad? Es importante que el pueblo hondureño sepa en qué ámbitos. En materia diplomática, dice este ex canciller de la República, la agregaduría comercial en Jerusalén es una extensión de la embajada hondureña en Tel Aviv y aunque se podrá incurrir en gastos, estos serán de beneficio para el país producto de los intercambios y cooperación bilateral. En materia de tecnología,
energética, en materia de salud, en materia agrícola, en materia cualquier otra, perfectamente se va a canalizar a través de una oficina comercial. Las autoridades del gobierno anunciaron que Israel actuará de forma recíproca, que abrirá una oficina comercial en Tegucigalpa. Cabe recordar que Israel no tiene embajada en Honduras, sino concurrente en Guatemala.